Bueno, ¿qué tal? Vamos a seguir otro poco. Tenemos que presentar esta unidad 4, es la última unidad del programa. Se van a encontrar eh, con temáticas similares a las que vimos por ahí en la unidad 3, pero ahora aplicada a otro tipo de estados, que son estados que abarcan una enorme cantidad de territorio y que son los que llamamos en nuestros periodos de civilización, ¿no?, los grandes imperios del primer milenio, y probablemente la palabra imperios esté entre comillas, porque esto tiene que ver justamente con lo que vamos a dar a entender por imperio, es decir, tenemos que ponernos de acuerdo en lo que significan las palabras. Tiene que quedar muy claro que vamos a hablar de imperio, es una convención, ¿no?, hablar de estos grandes estados del primer milenio, los asirios, los babilonios con su imperio neobabilónico, medos, persas. De los medos se sabe bastante poco, ¿no? Es medio complicado hablar de un imperio medo. Sabemos que abarcaron bastante territorio, pero además fue muy breve temporalmente y hay pocas fuentes. Y finalmente sí, el último, el gran imperio persa, que termina abarcando todos los territorios de nuestro mapa, el que venimos manejando desde el tercer milenio para acá, incluido Egipto, ¿no? Y además es un imperio que ustedes van a volver a ver mencionado en relación con lo que se llamaron las guerras médicas, es decir, es un tema importante dentro de lo que sería la historia antigua clásica, la antigua 2 que van a ver después de esta, ¿no? Entonces, como que el imperio persa hace de puente, ¿no?, con otra materia. Pero lo que yo quería dejar en claro es que cuando usemos la palabra imperio, que aparece en los manuales, incluso ya lo vieron aparecer con la periodización de Egipto. Hay una etapa que se denomina el Imperio Nuevo. Tenemos una etapa de imperio entre 1400 y 1200 a.C. para los eteos o hititas, es decir, no es una novedad el uso de la palabra dentro de la materia, pero lo que sí tenemos que dejar claro es que vamos a usarla pensando en la expansión territorial, en cómo van a ir abarcando cada vez más territorios, pero teniendo en claro que puede haber algunas variantes en la forma de controlar esos territorios, ¿no?, distintas estrategias que la vamos viendo cuando hablemos de cada imperio. Incluso no son las mismas estrategias en todas las regiones que esos imperios abarquen. En el caso de los asirios podríamos verlo eso también con cierta claridad. Ahí tienen el texto de Liberani sobre la época neoasiria, que es esta, los siglos 8 y 7 sobre todo. Algo se ve en el 9, pero la época de gran expansión son los siglos 8 y 7, hasta 612, que es cuando cae la capital, Nínive, ¿no? Tengan en cuenta la periodización que aparece dentro del cuarto periodo de civilización, están todos los imperios, ¿no? Pero siempre estamos pensando, cuando usamos esa palabra, en expansiones territoriales, en formas de control de la población, pero lo que ustedes no van a ver es un cambio así drástico en esas formas de contacto o de vinculación entre estados y comunidades que ya veníamos mencionando. Es decir, estos grandes imperios van a exigir el tributo y van a organizar la prestación obligatoria con algunas novedades, como en el caso, novedades a gran escala, no por el tipo de actividad, como en el caso de los asirios, que es la deportación, que ya veremos cuando hablemos de los asirios. Esto es nada más que la presentación. Ese tipo de organización de mano de obra, vamos a hacer una mención. Pero esto que les estoy contando ahora es un poco un pantallazo para que ustedes piensen que en los estudios históricos hay otro momento en el que se usa la palabra imperio, y tiene que ver con el momento que vimos reflejado más o menos en la unidad 1, cuando hablábamos de los europeos, ¿no?,
descubriendo los antiguos restos de los babilonios o de los asirios o de Egipto, en plena era colonial o del colonialismo. Ahí también hay imperio, el imperio británico que tiene sus colonias, o los franceses que no dicen imperio, ellos dicen la Francia de ultramar, pero bueno, es el imperialismo francés en territorios, no sé, como Túnez, como Marruecos, en fin, y otros lugares, Senegal, piensen en la división del África a fines del siglo XIX, y ahí claramente lo que va a ocurrir, seguramente lo verán, si han cursado lo recordarán, y si no lo verán en Asia y África, o colonización y descolonización, que son materias que tienen buena bibliografía sobre esas temáticas, pero ustedes van a ver que hay un cambio, diríamos así, en el modo de producción, cuando la India o Senegal, ¿no?, la que fuere, para Francia o para Inglaterra, se vuelven colonias con una dominación regular, constante, ¿no?, con funcionarios que desembarcan para quedarse, ¿no?, con toda una estructura administrativa en contacto con una metrópolis que controla. Paralelo a eso, ustedes van a ver que se implanta una economía de mercado, las poblaciones que no conocían la moneda conocían otras formas de intercambio para abastecerse y para sostener sus economías. De repente ven que todo se monetariza, que el tributo se debe entregar en moneda, que para tener cualquier bien hay que comprarlo, es decir, es una instalación de todo un modo de producción diferente. Eso, que uno llamaría el imperialismo, el imperio británico o el francés, no tiene nada que ver con estos imperios antiguos. Lo aclaro porque es la misma palabra, ¿no? Es decir, esto es un comentario que es y no es estrictamente de la materia, tiene que ver con la historia y con la formación. Y cuando usemos algún concepto, tenemos que ser capaces de aclararlo. A esta altura, ustedes se habrán dado cuenta, leyendo diferentes autores, que muchas veces se usa de manera indistinta comercio, intercambio, mercancías, en vez de decir bienes. Cuando uno usa las palabras tiene que tener cuidado, porque en estas cuestiones, que son muy conceptuales, uno puede estar aludiendo a marcos diferentes. Según las palabras que yo use, voy a estar pensando la economía egipcia o la asiria o la persa o cualquiera de estas antiguas, como si fuera una economía de mercado, como si la economía de mercado hubiera existido desde que existe la humanidad, o si hay formas de intercambio o hay otras formas económicas que son tan valiosas, pero a la vez muy distintas respecto de una economía de mercado. Así que, ¿qué variaciones tengo? Y tengo que ser explícito, ¿no? Porque también la economía no es una especie de entelequia o unas leyes ajenas, es decir, la economía le pasa a la gente. Es decir, si yo voy a hacer una historia económica, tengo que pensarla también como social, ¿no? A qué sociedad y a qué periodo estoy aludiendo, y tengo que tener cuidado con mi terminología. Con esto de imperios pasa lo mismo, por eso viene la aclaración, ¿no? Cuando nosotros hablemos de imperio, del egipcio o de estos, de la unidad 4, estamos pensando en expansiones territoriales. Entonces no voy a hablar de imperialismo asirio. Imperialismo es paralelo a colonialismo y es el siglo XIX, y es esto que les decía de cambiar completamente las formas económicas de esos distritos que se transforman en colonias de los grandes imperios, del británico, ¿no?, o del francés, en el siglo XIX, de nuestra era. Acá estamos en los siglos 9, 8, 7, hasta el siglo IV más o menos, de estos imperios orientales antiguos. Entonces, usamos la palabra imperio, pero estamos pensando en la expansión territorial. Y respecto de la forma de dominación, desde el punto de vista social, de lo que es el control de la población, hay variantes, ¿no? Cómo organizan la administración es diferente, el caso del imperio asirio, que el caso de los persas, ¿no? Los asirios incorporan los distritos, pero con los límites que ya tienen,
como jurisdicción. En cambio, los persas hacen unidades mayores que engloban a varios distritos, ¿no? Y las denominan satrapías. Son unas provincias gigantes. Por darles un ejemplo, lo que los persas llamaron satrapía de Babilonia abarca el centro y sur de la antigua Mesopotamia, lo que podía haber sido el núcleo del reino babilónico desde la época de Hammurabi, pero abarca también Siria y Palestina, o sea, es un territorio gigantesco, ¿no? Entonces, con esas cuestiones administrativas en cuanto a cómo organizar el territorio, uno puede encontrar diferencias, pero lo que sí van a encontrar muy similar en todos lados es algo de esto que ustedes ya conocen por los aspectos económicos. Cuando se conquista una nueva región, un nuevo territorio, y se implanta el tributo. Se calcula, se evalúa y se pide. Están sometidos al tributo anual y seguramente a la prestación obligatoria de lo que se solicite. Y en ese marco después veremos lo de la deportación. Entonces esto como primera cuestión, porque tiene que ver con los temas, vamos a ir viendo algunas fuentes también que tienen que ver con algún aspecto de los asirios, por ejemplo, o de los babilonios. Son fuentes que complementan las del último práctico. En cuanto a las cuestiones administrativas y de organización, hay alguna por ahí que tiene que ver con cuestiones económicas, donde ustedes van a volver a ver el problema de la redistribución, que yo les había comentado en alguna otra grabación, que siempre hay que pensar la redistribución como asimétrica. Bueno, acá vamos a tener alguna fuente en donde vamos a ver eso. Están los aspectos, digamos, ideológicos, ¿no? ¿Qué se piensa de lo que es un rey? En el caso de la lectura propuesta, que es una asirióloga que se llama Joan Scurlock, son los reyes asirios, ¿no? ¿Cómo está vista esa realeza mesopotámica? Y a todo lo que ya vimos con Urnamú, lo que viene desde las fuentes súmeras o babilonias. Bueno, acá va a haber la reedición para el primer milenio con los asirios, que al fin y al cabo son reyes que comparten esa tradición mesopotámica, ¿no? Y nos va a aparecer la realeza como una especie de pesada carga, ¿no? La realeza vista como una responsabilidad. Esto termina un poco sumando a lo que ustedes saben sobre la ideología de la realeza que vimos a través de fuentes egipcias y de fuentes mesopotámicas, ¿no? Para que ustedes puedan comparar. Entonces tenemos esa reflexión de Scurlock y algo que también se relaciona con la ideología, pero desde el mundo de las imágenes, es un texto de Nadali sobre los relieves asirios, que tienen muchas imágenes bélicas. Entonces hay una reflexión de Nadali acerca de qué significan, ¿no?, esas imágenes según los lugares en donde están ubicadas, ¿no?, y qué se quiere transmitir con ellas, ¿no?, cuál es su propósito. Entonces es un lindo ejemplo de ideología, pero a través de la representación iconográfica, ¿no? También tenemos aquí una reflexión de Ioffi sobre la noción de colapso, porque cuando uno va pasando de un imperio a otro, como ya vimos con otras periodizaciones, ustedes vieron que siempre la caída de una capital, de una ciudad capital, es como si marcara el final de una era, ¿no? Cae Nínive, ¿no? Suena así como muy dramático. La caída de Babilonia, después de la expedición de los eteos, y entran los coseos en 1595. Se acabó, ¿no?, la primera dinastía babilónica, ¿no? Después la siguen tomando como capital los coseos, y es la base de su reino durante 400 años más, hasta que empiezan a entrar en mayor cantidad poblaciones de habla aramea, ¿no? Pero siempre es la caída de, ¿no?, esa noción de colapso, ¿no? Entonces por eso meditamos un poco sobre eso, porque acá, claro, la caída de Nínive, ¿no?, cómo cae Babilonia en poder de los persas, ¿no? Y bueno, y empieza justo, ¿no?, son hitos que se toman como el inicio de una era distinta, ¿no?, cambio de periodo. Acá empieza el imperio persa o X, el que sea, ¿no?
Entonces, ¿qué pasa detrás de esa noción de caída? ¿Qué significa, ¿no? Vamos a seguir interpretando como historiadores muy conocidos, muy tradicionales, por ahí de la primera mitad del siglo XX, yo diría más décadas del 20-30, como Toynbee o Spengler, ¿no? Autores de obras que se difundieron mucho, ¿no? De historias universales que tenían un criterio hasta biologicista, ¿no? Así como los seres humanos o cualquier ser vivo, bueno, los estados o los imperios, ¿no? O las civilizaciones nacen, crecen, se desarrollan, maduran y después la caída, ¿no? Es el colapso, es la muerte. Entonces, a veces esas imágenes están incorporadas muy espontáneamente, así como recién reflexionábamos sobre cómo vamos a usar la palabra imperio, qué vamos a querer decir, lo mismo con esto, ¿no? Con la idea de colapso o de caída, ¿no? Están ejemplos mesopotámicos, porque Yofi se dedicó más a eso, suele hacer algún tipo de comparación con otras sociedades, a veces habla de la China, un poco de Egipto, pero es como que el fuerte de él tiene más que ver con Mesopotamia y con reflexiones que vienen de su formación como arqueólogo y como conocedor además de las fuentes en sus lenguas originales, pero tratando de teorizar, ¿no? Sobre lo que significa, como ustedes vieron, ¿no? La crítica al concepto de jefatura, y bueno, como que eso no es tan importante, es mejor ver qué características tiene un Estado o debería tener para que le dijéramos Estado. Bueno, dentro de esa línea de reflexiones aparece esto de cuando algo termina, ¿no? Un periodo. ¿Qué significa exactamente la noción de colapso, ¿no? ¿Qué se termina realmente? ¿Es un final o esas crisis significan otras cosas, ¿no? Entonces tenemos ese aporte de Yofi, y después hay dos lecturas que en realidad son como el otro gran tema, ¿no? En esta unidad tenemos aspectos que tienen que ver con estos grandes imperios del primer milenio, pero tenemos otro que es algo interesante desde el punto de vista de la formación, ¿no? de los historiadores, que es toda un área de los estudios de la antigüedad que tiene que ver con la crítica bíblica, que son bibliotecas enteras desde hace décadas, y hay muchas posturas, y es imposible de resumir en dos lecturas, ¿no? Que son Thompson y Pryor, o Prior, que lo tienen allí en el inicio de la unidad, que tienen que ver con la historia antigua de Israel y cómo se estudió, ¿no? Y cómo se sigue estudiando, ¿no? ¿Qué hay de eso historiográficamente? ¿Qué posturas hay? Porque hay que reconocer que el texto bíblico, en donde se narran un montón de episodios que aparentemente tienen que ver con la historia de este pueblo antiguo, ¿no? Con estos hebreos, estos grupos que hablaban una lengua semítica y que en algún momento, bueno, llegan a poner su historia por escrito. ¿En qué momento? Bueno, ese es uno de los debates, ¿no? Hay todo un debate, ¿no? Con la cronología. Bueno, todo esto está condensado en un libro que llamamos Biblia, pero que no es como cualquier otra de las fuentes históricas que podemos trabajar, ni como el Código de Hammurabi o como la inscripción de Antifi. Es diferente, es un texto compuesto de muchos otros textos a lo largo del tiempo, con todas las complejidades y las polémicas a las que eso da lugar, ¿no? Entonces, simplemente es un pantallazo para conocer algunas de las tendencias importantes y también para ponerlos en contacto con la actualidad, porque ese texto bíblico, un historiador puede discutir, ¿no? Sobre ese texto con otros especialistas, ver qué puede ser fuente histórica y qué no, dentro de todo ese enorme conjunto de narraciones de diferentes épocas que quedaron condensadas en un solo objeto, libro, ¿no? Que es la Biblia, y ahí puede haber distintas posiciones, pero también hay que reconocer que es un texto que es considerado libro sagrado, y para más de una religión, porque es el texto sagrado del cristianismo, es el texto sagrado del judaísmo. Entonces,
eso es un problema extra. No es lo mismo, como les decía, que pensar en las lamentaciones de Ipuwer o en el himno caníbal, ¿no? Es decir, el judaísmo como religión es una religión vigente, es una de las grandes religiones del mundo, con el cristianismo pasa lo mismo. Bueno, por otro lado tendríamos el Islam, que reconoce, ¿no?, como sus profetas a algunos de los personajes que aparecen también nombrados en el texto bíblico, pero lo cierto es que son religiones actuales y que también ha habido un uso político del texto bíblico. Entonces, por eso tienen la reflexión de Thompson, que representa una tendencia en particular respecto a los estudios bíblicos, que vamos a explicar, y el aporte de este profesor Pryor, que fue rastreando de qué manera se usó políticamente el texto bíblico para fundamentar, por ejemplo, la creación de un territorio en 1947 para fundar el Estado de Israel. Es decir, el texto de Pryor nos saca un poco, ¿no?, de estos estudios que venimos haciendo con fuentes tan antiguas y nos hace tender así una línea de contacto entre ese pasado muy lejano de la historia del antiguo Cercano Oriente con la actualidad, ¿no? Es un texto más, más político, incluso fíjense ustedes el título, que es muy revelador, ¿no? La Biblia y el colonialismo, una crítica moral. Si se quiere, es un texto que también nos pone en contacto con cuestiones que hemos visto en la Unidad 1, ¿no?, por esto del colonialismo. En el territorio en donde en algún momento de un pasado muy lejano hubo hebreos que estaban asentados o que entraron y se fueron asentando, ¿no? Digamos, ¿qué pasó? ¿Cómo se compuso esto poblacionalmente? Y hasta qué punto podemos reconstruir de una manera fidedigna esa historia antigua de los hebreos, de la misma manera que podríamos hacer la de los súmeros, la de los babilonios, es decir, como un pueblo más de todos los que vemos en la materia. Pensaríamos que teniendo tanto texto en el texto bíblico, ingenuamente uno diría, bueno, tenemos muchísimas fuentes. Bueno, veremos si eso es tan así o no, ¿no? ¿Cuál es la propuesta de Thompson? ¿Cuáles son las, digamos, las versiones encontradas, los debates, las polémicas, ¿no? Y también, bueno, probablemente percibamos las tendencias subyacentes, ¿no?, ideologías que tienen que ver con los problemas de hoy, de problemas políticos, territoriales, ideológicos del hoy, ¿no?, trasladados o proyectados o buscando fundamentación en un pasado lejano. Son dos textos como una especie de punta de iceberg. Como les digo, la crítica bíblica es toda una especialidad y es cierto que hay fuentes de episodios que tienen que ver con la historia de los hebreos que quedan dentro del periodo de los imperios, ¿no? Las tomas de lugares como Samaria o como Jerusalén, que son caídas de ciudades, digamos, tienen que ver con expansiones, o de los asirios, o del imperio neobabilónico, con un famoso rey que habrán oído nombrar, ¿no?, Nabucodonosor. Hasta hay una ópera, ¿no?, Nabucco, de Verdi, ¿verdad? Está mencionada en un artículo que ustedes tienen en la unidad 1, ¿no?, de Babilonia en el pensamiento europeo, ¿no? Pero aunque sea a través de un pantallazo, no dejar fuera ese tema. Tiene que ver con ciertos episodios del primer milenio, y veremos cómo está esto reconstruido históricamente o no. Veremos qué posibilidades nos da el texto bíblico y alguna otra fuente, ¿no? Cómo encarar esto, que es toda una especialidad y es muy compleja, ¿no? Y nos pareció que para un estudiante de la carrera de historia en la facultad es un conocimiento que hay que tener, no solamente porque tiene que ver con el espacio, ¿no?, y el tiempo específicos de esta materia, sino también porque es un aporte metodológico, ¿no?, para entender
cómo pueden trabajar los historiadores para la reconstrucción de la historia de sociedades muy antiguas, ¿no? Que tienen sus problemas específicos de reconstrucción. Y en el caso de la historia del antiguo Israel, claro, es imposible pasar por el costado, es decir, dejar de mencionar la especialidad que se denomina crítica bíblica, porque como les digo, espontáneamente surge como si fuera la gran fuente, ¿no? Y vamos a ver si lo es o no, y qué otras cosas necesitaríamos, ¿no? Para poder comprender o para poder llegar a tener un atisbo de esa historia tan antigua. Entonces, esto es mi presentación de la unidad para que vean más o menos de qué problema se trata, y después vamos a ir trabajando las fuentes específicamente y volvemos a hacer referencia a esto un poquito más detallado.